Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a aprender lo que es Microsoft Excel, los principales conceptos y también funciones estadísticas. Para empezar, yo les había pedido que revisen el material de estudio que se encuentra alojado en los recursos de aprendizaje. Sí, y en la parte de este es del libro digital. Cuando yo les digo libro digital me refiero a este bloque que contiene capítulos de libro. Habíamos ya estudiado los temas 1, 2, 3 y 4 y hemos llegado al quinto tema, que es Microsoft Excel. Entonces, si ustedes daban clic sobre el tema, ya encontraban la información con respecto del concepto de Excel. Recordemos que Excel permite realizar cálculos por medio de fórmulas y funciones. Todo esto se realiza para hacer un análisis de la información. También es importante en empresas para la toma de decisiones, porque yo puedo analizar cuáles son los montos de ventas, variables, sí, y muchas cosas más para toma de decisiones enfocada en aquello. Y para eso es importante que ustedes sepan utilizar funciones lógicas y funciones estadísticas. Entonces vamos a empezar a ver el siguiente capítulo de este libro, el que dice fórmulas en Excel. Sí, aquí tenemos lo siguiente. Dice que la fórmula son expresiones que se utilizan para realizar cálculos. Sí, hay un detalle que hay que recordar, que la fórmula empieza con el signo igual y en ocasiones con el signo más. La fórmula tiene unos componentes, ¿sí? Como está aquí haciendo referencia, la información dice que existen referencias a celdas. Sí, es cuando en una celda 1, en lugar de escribir igual 5 más 2, supongamos, podría yo llamar a que estos valores están introducidos en B1 y en B2 y decir igual a B1 más B2. Significaría que se sume el valor que contiene la celda B1 más el valor que contiene la celda B2. Sí, en este caso también nos explica que existen constantes dentro de la fórmula. Sí, al principio cuando yo decía en el ejemplo que se sume 5 más 2, el colocar directamente los números hace que esta fórmula sea constante, porque directo en la fórmula los números no variarán. Pero si yo llamo a la referencia de la celda B1 más B2, en algún momento yo podría dirigirme a la celda y cambiar estos valores. ¿Sí? También lógicamente deben tener operadores en la fórmula, como son los signos más, menos, por, dividido, elevado a la potencia y más. Sí, funciones como función de pi, existe función de suma, función promedio y más. Aquí en estos PDFs también ustedes tienen los ejemplos de tipos de operadores, sí, que se encuentran acá. Los operadores de comparación son importantísimos en Excel. Por ejemplo, para comparar si un valor es igual a otro, utilizo el signo igual. Puedo decir que compare si el promedio es mayor a 7, entonces el signo mayor. Si quiero hacer más detalle, quiero decir si el promedio es mayor o igual a 7. Entonces tengo primero el signo mayor y luego el igual. De igual forma, menor o igual o distinto de, que es este signo que estoy moviendo el cursor. Los operadores de concatenación, que es el ampersand, es para unir cadenas de texto. Y los operadores de referencia. Es muy importante saber que los dos puntos representan la palabra hasta. Como ven en el ejemplo, B5, dos puntos, B15. Esto se leería como B5 hasta B15. Podría yo hacer una suma, un promedio o cualquier tipo de función con esta referencia. Ahora, ¿para qué sirve el operador de unión? Es para unir varias celdas, como ven acá. Sí, el espacio. Aquí falta inclusive el punto y coma. Sí, si pongo como referencia el punto y coma aquí donde mueve el cursor cuando decía desde B5 hasta B15 con dos puntos, pero si en vez de los dos puntos pongo el punto y coma, se leería haga el promedio o suma lo que fuere de B5 y B15. Es decir, el punto y coma se lo lee como I. Ahí no hablaríamos de un rango, sino solamente de dos celdas. ¿Sí? Para esto ya fue importante nombrar el concepto de rango que acabo de decir. Un rango es la selección de varias celdas o un conjunto de celdas que contienen algún valor afín para ser luego analizado.
Sí, entonces por favor ustedes deben revisar todo este material de estudio de estos libros digitales que están aquí con un poquito más de detalle para que comprendan un poco más ya luego el uso de Excel. Miren, aquí está ejemplos de referencia absoluta, relativa y mixta. Todo esto está siendo parte de su evaluación. Entonces, por favor, revisen este material hasta que lleguen acá las funciones de estadísticas. Sí, les he colocado aquí las principales funciones de estadísticas que tiene Excel para que usted lea, y es importante que sepan, por favor, el nombre de la función, el concepto y la sintaxis de cada función. Yo voy ahora a ingresar a Excel abriendo un libro que ya les colocaré ahí para que ustedes accedan y también hagan esta práctica, ¿sí? En el cual vamos a distinguir lo siguiente. Titula Escolástico útil, dice aplicar funciones estadísticas y lógicas. ¿Sí? Estas son necesarias para resolver el ejemplo propuesto. Y noten lo siguiente, tenemos una matriz en las cuales tengo n personas, que se ve que son 10, numerados del 1 al 10, paralelo que aún está vacía la columna de qué paralelo pertenecen estos estudiantes, los mismos que ya tienen asignadas edades, tienen unos promedios, el rango del promedio según se nota va de 1 a 20 las calificaciones, por eso hay 15 y 17.5 y así, ¿no? Y una columna bono que está vacía. Ahora en la columna bono lo que se quiere programar es lo siguiente. Dice que como parte de ayuda a los alumnos con promedios excelentes, se propone obsequiar un bono de 100 para aquellos que tengan un promedio mayor o igual a 9. Sí. En este caso más bien le voy a colocar que aquellos que tienen un promedio mayor o igual a 19 más bien, porque están las notas sobre 20. Y para los que no tuvieran el promedio, pues no existe bono, dice, para los que no cumplan con la condición. Entonces esto significa que en el presente ejemplo se está trabajando con una función lógica sí. Ahora, ¿cómo saber si utilizo una función lógica? La función lógica se utiliza siempre que haya una premisa de comparación. Si en algún momento ustedes detectan que lo que se quiere es esto, ¿no? Compare, dice que si los promedios, ¿sí?, son mayores a o iguales a 19, y entonces que ocurra algo. Para hacer esas comparaciones es importante la función sí. Miren ya aquí. Entonces observemos lo siguiente. La función lógica sí se compone de 3 argumentos y son los siguientes. Igual sí, el primero dice prueba lógica, luego me va a pedir el valor si es que es verdadero, ¿sí? Voy a abreviar un poquito, y también me va a pedir el valor si es que es falso. Esto significa lo siguiente: si usted se va a Excel y pone así igual sí y abre paréntesis, esto que está apareciendo aquí donde mueve el cursor se le conoce como ayuda de función. Entonces aquí está la sintaxis que les decía que deben aprender. La sintaxis me dice que existe una prueba lógica, que también debo yo decir cuál es el valor verdadero y cuál es el valor si es que es falso. Entonces, según el enunciado, ¿sí?, que estaba acá, ustedes deben intentar desmembrar esto en partes y encontrar los valores que ahí se está proponiendo. ¿Sí? Como dice esto, ¿no? Como parte de ayuda a los promedios se propone obsequiar un bono de 100 para aquellos que tengan un promedio mayor o igual a 9. Entonces, lo que hay que comparar está en esta parte. Y a esto se le conoce como prueba lógica. Entonces, si voy armando la fórmula, debería quedar así. Sí, la prueba lógica dice si el promedio mayor o igual a 9. Excel no entiende si yo le digo directamente promedio. Lo que debo hacer es buscar en qué columna está el primer promedio y detecto que está en la E10.
¿Sí? ¿Por qué pongo la fila 10? Porque es el primero y yo la fórmula la voy a hacer acá al lado en bono. ¿Sí? Entonces debo trabajar con la misma fila. Entonces digo, si E10 es mayor o igual a 19, punto y coma. ¿Por qué pongo punto y coma? Porque si recuerdan, cuando yo puse aquí la autoayuda o la ayuda de la fórmula, me dice que escriba primero la prueba lógica. ¿Sí? Como ya la acabo de escribir, entonces cuando yo ya termino de escribirla, debo saltar al siguiente argumento. Estos de aquí dentro del paréntesis son argumentos. Esta función me pide 3 argumentos. Entonces debo irlos entregando en el orden que me está diciendo la fórmula. Entonces ahí le di ya la prueba lógica. Comparo si el promedio es mayor o igual a 19, pero lo pongo en un lenguaje comprensible para Excel. Y si se dan cuenta, esta ayuda tiene unos separadores que son el punto y coma. Entonces usted deberá separar con lo que su computador le pida. Es probable que quizás si su máquina está en inglés, el separador aquí sea coma o quizás punto. Entonces usted observe qué le está pidiendo su computador y con ese signo le separa. Entonces punto y coma, valor si es verdadero, me está diciendo ahora. Entonces yo debo detectar, según el enunciado, que me dice que obsequie un bono de 100 cuando sea verdadero. Entonces aquí yo directamente debo poner el valor 100. ¿Por qué? Porque cuando son números, para que estos puedan ser tratados como números en una celda, debe estar directamente solo el número, como lo he puesto ahora, 100. Punto y coma, para saltar al argumento falso que me tocaría ahora. ¿Sí? ¿Por qué digo que me tocaría el falso? Porque si ustedes ven aquí me pide el valor, si es que es verdadero, digo 100. Ahora pongo punto y coma y me está pidiendo valor si es falso. Ustedes tienen que ir haciendo esta fórmula de la mano con la ayuda. Lo que la ayuda le va pidiendo, usted tiene que irle entregando aquí en la función. Entonces voy a leer aquí, que es un poco más amplio esto, y dice que para los que no cumplan esta condición, o sea, de ser mayores o iguales a 19, el bono es de 0. En otra ocasión yo pude haber hecho esto, ¿no? Para los que no cumplan esta condición, no existe bono, que significaría exactamente poner 0 también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo venir acá y escribir la palabra no existe bono, porque en algún momento voy a necesitar sumar esta celda del cálculo y me va a salir error al sumar letras con números. Ahora hay un detalle, que cuando se hacen las fórmulas en Excel o en computación, cuando uno quiere referirse al número 0, se le hace esto, se le hace una línea cortada para distinguir que esto es 0 y no es una O. De pronto podrían confundir que estoy escribiendo O. ¿Sí? Solo por eso, cuando vean esto así, es el 0, y cuando lo vean así, ahí me estoy refiriendo quizás a la O. ¿Sí? Ahora ya voy a venir acá al Excel, completo la fórmula y digo caso contrario 0. Si yo cierro ahora el paréntesis porque ya puse el tercer argumento, la ayuda desaparece. Cuando usted ve que la ayuda desaparece, significa que la fórmula está lista, y presiono Enter. ¿Sí? Y obtengo ya mi primer valor. Me dice que comparó si 15 es mayor o igual a 19. Como no lo es, bono 0. Entonces de la esquina inferior derecha, como ven que muevo el cursor, vengo y arrastro toda la columna de bono y nadie tiene bono. Quizás uno piensa en algo y puede decir, no, ¿por qué me sale todo 0? ¿Qué salió mal? En efecto, nada salió mal, ¿no? Nadie tiene un promedio de 19 o más que 19 para que obtenga el bono. Pero fíjese aquí en este valor de 17.50 le voy a colocar 19. ¿Sí? Y ahí sí ya obtuvo el bono porque cumplió el criterio de la condición. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a venir acá a esta columna de paralelo que aún sigue vacía para hacer lo siguiente. Quiero que por favor ustedes vayan a marcar el texto, es decir, seleccionar. ¿Cómo selecciono? No de esta esquina inferior derecha para abajo. Esto no es seleccionar de pronto. Eso es repetir. Para cuando yo repetí acá la fórmula, ¿recuerdan? Sí, que se copie y pegue la fórmula. Cuando digo seleccionar, hay que dar clic así como lo observan en el video. Marcar clic en la celda y con clic izquierdo ir hacia abajo.
Si no pudieran con el trackpad del computador, más fácil, se ubica usted en la celda B10 y presiona la tecla Shift, que es la que permite hacer el texto en mayúscula con las flechas arriba, la tienen pulsada y presionan las flechas hacia abajo. Ahora lo hice así, y está marcado esta área. Y digo que en este segmento o rango de celdas, quiero que me aparezca el paralelo A o el paralelo B, para que el usuario pueda escoger entre las dos letras, A o B del paralelo. Entonces, para eso me voy a ir a la ficha de datos. Observen dónde me muevo acá, ¿no? Inicio datos. A continuación voy a la ficha validación de datos, que está aquí en el apartado de herramienta de datos. Ustedes encontrarán el texto en esta área que diga validación de datos, literal, toda la palabra. Yo, como me encuentro con una pantalla un poco reducida, pues no me muestra completo el texto. Entonces esto buscan, ¿ya? Validación de datos. Ya. Y me voy a la configuración. Por defecto dice que las celdas en Excel permiten introducir cualquier valor. Es cierto, cuando usted va a una celda en Excel puedes poner letras, números, texto, lo que sea. Entonces cojo permitir y digo que no quiero cualquier valor, sino una lista. ¿Sí? Y digo en origen voy a escribir los valores de la lista. Y solo son dos, A, punto y coma, B. ¿Por qué pongo punto y coma B? Porque con el mismo separador de argumentos que usé para la función, asimismo se separan los textos de origen, A, punto y coma, B. Entonces al acabar de escribir aquello pongo aceptar y me vengo acá al segmento de paralelo y ya puedo ir escogiendo entre las dos opciones. Debe salirles las opciones en modo vertical hacia abajo. Si en caso les saldría a ustedes en modo horizontal, o sea, en estas opciones no hacia abajo, no vertical, sino horizontal, significa que usted utilizó mal el separador de los argumentos, ¿sí? Para solucionar aquello, pues tendrían que nuevamente marcar el texto, ir nuevamente a validación de datos y aquí, si en caso puso coma, deberían poner punto y coma, o viceversa, según sea la configuración del computador, ¿sí? Y ahí se arreglaría. Y en esta parte que acabo de explicar, lo que hemos hecho es validación de datos del paralelo, hemos hecho la función sí del bono, y aquí en estos rangos de las edades les voy a explicar cómo haría para que solo se puedan introducir números enteros para la edad en un rango de 20 a 70 años. Ahora en este momento voy a validar el rango de edad. Significa que en todo este rango de celdas yo deseo que las edades que se introduzcan sean únicamente en un rango de 20 a 70 años. Para esto marco todas las celdas en las cuales quiero hacer la configuración, que sería el rango desde D10 hasta D19. A continuación me dirijo a la ficha de datos, ¿sí? En la parte superior. Nuevamente validación de datos, ¿sí? Validación de datos, y en configuración digo que en este rango se permita un número entero en el cual el mínimo fuera el número 20 y el máximo 70, que es lo que decía, las edades irían de 20 a 70 años. En mensaje de entrada, aquí en la ficha de al lado, hay que poner un título acorde a la configuración de la columna para explicar qué datos deben introducir. Entonces digo ingreso de edad como título y en mensaje de entrada escribo la edad ingresada debe ir entre 20 a 70 años. ¿Sí? Escribí años porque la máquina es en inglés y no quise hacer esta acción de cambiarme de idioma del teclado. ¿Sí? Años. Ahora voy a mensaje de error. En el título pongo error en el ingreso de edad. Ojo que estos mensajes usted tiene que escribirlos dependiendo de lo que haya configurado acá. Como son valores entre 20 a 70, usted tiene que expresar lo mismo, pero en un modo que el usuario le entienda.
Estos mensajes no se deben escribir de memoria o no exactamente como yo lo escribo, sino con que usted se haga entender que lo que quiere es esto, ¿no? Introduzca edades en el rango de 20 a 70 años, ya que este es el rango permitido. Como ustedes quieran expresar, no importa. Permitido. Listo. Y pongo a aceptar. En ese momento me aparece en este cuadrito el mensaje de entrada, el primero que puse. La edad ingresada debe ir entre 20 a 70 años. ¿Cuándo aparece el mensaje de errores? Cuando yo ya ingreso un 71. Y luego de que ingreso el valor pongo Enter, ¿sí? Para que el valor se asigne. Y aquí tengo el mensaje de error. Como ven con X dice introduzca edades en el rango de 20 a 70 años. Solo me da las opciones de reintentar o cancelar o una ayuda. Si yo pongo reintentar, vuelta tengo la celda activa para ingresar un valor. Como el 23 es un valor válido, ahora sí, ya me permitió pasar. Ahora, cuando salió el error, sí, estoy induciendo vuelta al error, quiero que observen esta. Esta ventana es la que aparece cuando está escogido el estilo de tener en el mensaje de error. Voy a marcar el rango de las edades e irme a validación de datos para que observen esto. En mensaje de error había un estilo que no expliqué de qué se trata. Entonces el estilo de tener lo que hace es que no permita por nada del mundo que el valor erróneo quede escrito ahí. Por eso me dio la opción de reintentar, cancelar o ayuda. ¿Sí? Siempre reintentar hasta que el valor introducido sea un valor válido. Y cancelar es que quede vacío sin el valor escrito. Ahora voy a escoger el estilo de advertencia. ¿Sí? Tiene este símbolo amarillo. Aceptar. El estilo de advertencia es un poco más contemplativo. Voy a ingresar un valor inválido, el 76. Me dice introduzca edades en el rango de 20 a 70, pero dice que el valor está erróneo, pero sin embargo me da la opción, ¿deseas continuar? Sí, no o cancelar. Si yo pongo que sí, aunque esté inválido el valor fuera del rango, lo dejará escrito en la celda. Ahora voy a marcar de nuevo para explicar el otro estilo. Ahora escojo el estilo información. Este estilo es más contemplativo. Voy a ingresar un 89, Enter. Solamente te dice introduzca el rango de 20 a 70 y no te dice deseas continuar, nada, sino simplemente aceptar y el valor queda escrito. Esa es la diferencia entre estos tres estilos de error. Usted deberá escoger el que más se alinee al ejemplo que esté dado por la tarea o por la evaluación. ¿Sí? Quizás yo le pongo detener es cuando alguien estrictamente me dice por nada del mundo se debe introducir edades de 20 a 70. Eso es un estilo detener, que no pase. Si yo le dijera se propone que la edad vaya entre 20 a 70 años, pero en ciertos momentos usted tomará la decisión, la persona que está recibiendo los datos o la información, de si desea dar paso o no al valor diferente al rango. Entonces podríamos escoger entre advertencia o información. ¿Sí? Y dejo como aceptar en detener, voy a dejarle. Entonces mientras el valor no esté correcto, 70 digamos, ya no me sale el mensaje de error. ¿Sí? Eso es lo que se hace para validar datos. Ahora voy a hacer esta parte de aquí que dice resaltar con color verde los promedios superiores a 7. Para aquello tengo que seleccionar los promedios, obviamente. A continuación ir a la ficha inicio. Observen cómo moví en la pantalla inicio. Luego a formato condicional y digo resaltar reglas de celdas y busco un operador de comparación que me sirva para los mayores a 17. Y ese podría ser es mayor que, justamente en este cuadro pongo el valor 17 y luego me dice al lado con qué color quieres que te rellene. Quizás el rojo que sale por defecto lo usaría más bien para promedios inferiores a un 14 o un 12. Como son los mayores a 17 son notas buenas, ¿cierto? De aprobación. Entonces voy a rellenar con un color verde que me da la apariencia de algo positivo. Y aceptar. Entonces ahí quedarían con verde los mayores a 17. Ahora en el mismo rango yo podría también aplicar otro formato. Miren, formato condicional
resaltar reglas de celdas y ahora decir que es menor que, voy a decir que a los menores de 12 se resalte con rojo y le dejo como está, ¿no? Rojo, aceptar, para observar las notas críticas y las notas que están aprobatorias con verde y con rojo, los que se estarían quedando ya fuera de la aprobación. Y así usted puede comparar con ese formato condicional siempre y cuando la columna tenga valores numéricos si desean comparar con estas partes numéricas, ¿no? O también podrían comparar si el texto es igual a, digamos, quiero de todos los paralelos, marco los paralelos y digo, resalte con color verde, se me ocurre los del paralelo A, entonces busco el comodín que me permita hacer aquello que es, comodín es igual a, y aquí pongo el valor que quiero que sea igual, el de comparación. Da lo mismo que ponga la A en mayúscula o minúscula. Y digo, quiero verde, aceptar. Y ahí está. Entonces el formato condicional se aplica tanto a celdas con valores tipo texto o numéricos. ¿Sí? Ahora vamos a seguir con aplicar las funciones estadísticas. Esta área en que me estoy moviendo ahora son para funciones estadísticas. Primero me dice, contar cuántos estudiantes tienen promedios inferiores a 12. Entonces esto se lo hace con la función que dice contar promedios inferiores a 12. Entonces la función sería contar puntos sí. Cuando usted le diga que cuente con algún criterio es contar puntos sí. Esta función le va a pedir esto, rango y criterio. El rango quiere decir las celdas en donde contar. Y el criterio es lo que desea que se cumpla. Por ejemplo, si ahí dice que cuente los promedios inferiores a 12, entonces el promedio es inferiores a 12. ¿Sí? Usted debe expresarlo siempre con operadores de comparación y más no con la palabra inferiores. Es que pensaríamos que es así, no lo es. El menor que 12. Ahora hay un detallito que el criterio siempre debe ir entre comillas. ¿Ya? Y ahora el rango dice que son las celdas a contar. Entonces debo ver en Excel en dónde están las celdas que debo contar. Y veo que el intervalo de celdas a contar está desde E10 hasta E19. Sí, porque dice que cuente cuántos estudiantes tienen promedios inferiores a 12. Entonces, obviamente tengo que comparar estos promedios si son inferiores a 12. Entonces, E10 hasta E19, dije, ¿cierto? Entonces, el rango sería desde E10 hasta E19. Ahora sí, completando la función, como debería quedar ya, sería así. El rango, punto y coma, para separar el otro argumento y el criterio. Esto es rango y esto es criterio. Entonces, por favor, siempre que vean la función, cualquiera que fuere, usted debe notar que dentro de los paréntesis pide argumentos. ¿Sí? Estos que escribí son de la función contar sí. Entonces usted siempre tiene que saber que esto y esto se llama argumentos. En ocasiones se llaman argumentos, otros autores los llaman parámetros. Es lo mismo, son sinónimos. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es pasar del OneNote que estoy ocupando para explicarles al Excel. Y escribo igual contar puntos sí. Si el rango, puedo marcarlo con el cursor, si es que gusto, la selección, desde 10 hasta 19, punto y coma, y escribir el criterio entre comillas, ¿sí? Estoy cambiando el idioma al computador, ya.
comillas, que fuere menor decimos, menor a 12. Así como abrí comillas, debo cerrar las comillas, cerrar el paréntesis y enter. Cuando está listo los argumentos, yo decía que la ayuda se desaparece. Cuando ya se desaparece, quiere decir que está completo. Enter. 2. Ha contado y dice que menores a 12 solo están 2. En efecto, es este 10 y este 11. Por eso me devolvió 2. Ahora dice abajo, encuentre el mejor promedio. Para hacer esto yo tengo otra función que se llama max. ¿Sí? Y ahora la sintaxis de la función max dice esto. Valor 1, o quizás diga número 1. Es lo mismo. Número 1, número 2. Punto y coma, punto, punto, punto. ¿Sí? Al decir punto, 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 significa que esta sintaxis puede usted darle 2 celdas o más, las que fueren necesarias para el conteo. En el ejemplo ya real quedaría así, ¿no? Max, recuerden, esto que acabo de hacer ahorita, ¿sí? Esto es sintaxis. Sintaxis, como dije hace rato, es todo lo que aparece luego de poner el signo igual, el nombre de la función max. Esto que estoy moviendo el cursor, la ayuda, esa es la sintaxis. Quiere decir que Excel me pide los valores que son necesarios para que esta función trabaje. Entonces max me dice, en pocas palabras me dice, dame el rango de donde quieres que te saque el máximo. Y como dice que saque el máximo del promedio, el mejor promedio, selecciono los promedios y está escrito desde E10 hasta E19. Recuerden que hace rato explicaba que los 2 puntos significa hasta, o sea, todo el intervalo, enter, y me dice que el mejor de todos estos promedios fue este 19. Les voy a explicar un poquito qué pasaría si reemplazo, en vez de los 2 puntos en la fórmula del máximo, pongo punto y coma. ¿Sí? Ustedes notan que se ilumina con color azul la celda E10 y con color rojo la periferia de la celda E19. Esto significaría que va a buscar el máximo entre, ojo, entre E10 y E19. O sea, solo entre estas dos celdas el máximo. Si presiono Enter, me devolvió 15, claro, porque entre esta celda E10 y esta celda E19, el 15 es mayor que el 11. ¿Sí? Cosa diferente pasa si en lugar del punto y coma escribo 2 puntos, se selecciona todo el rango, y esto significa desde E10 hasta E19, y busquen todo este segmento que es el promedio justamente, que es lo que quería, y presiono Enter y devuelve el valor 19. Esta es la forma más clara de explicar los operadores de referencia, 2 puntos y punto y coma. Ahora voy a buscar el promedio mínimo. De igual forma, si hubo una función que se llamaba máximo y que me sacó el máximo de este rango, existe una que se llama min y que el rango es el mismo porque quiero encontrar el mínimo de entre los promedios. Esto significa 0, ¿cierto? Desde E10 hasta E19. Entonces fíjese, lo mismo voy a escribir acá en Excel y digo encuentre el min desde E10. Ahora he querido escribir, en lugar de dar clic y arrastrar, hasta E19, cierro el paréntesis, perdón, E19, y listo, el mínimo es 10. Ahora dice que quiero contar la cantidad de calificaciones que corresponden a 20. Para contar esto también necesito la función contar puntos sí. Siempre y cuando haya un criterio, usted debe poner así, contar puntos sí, y digo que vaya y cuente desde E10 hasta E19, punto y coma. Recuerde que contar sí tiene 2 argumentos, el primero era el rango y luego el criterio. El criterio va entre comillas y dice que en este rango cuente cuando fuere el promedio 20, entonces pongo 20, digo este valor es el que busco. Cierro los paréntesis y está lista la función.
que acabo de hacer es decir que contar puntos sí, busque en este promedio, en esta columna, los que cumplan con ser 20. Va entre comillas por ser criterio. Enter. ¿Sí? Me devuelve 0 porque entre los promedios ninguno es 20. Fíjese, si a este 18 le pongo el valor de 20, enter, pues me ha devuelto 1 porque ya cumplió alguno con la condición del contar sí. Ahora dice, saque el promedio de los aprobados. Pero dice que considere que como aprobados serán los mayores o iguales a 14. Entonces ahora ya no se utilizaría contar sí, porque ya no dice cuente cuántos promedios son mayores a algo. Dice saque el promedio de los aprobados. Para hacer aquello yo tendría que usar la función promedio sí. Les voy a escribir cuál es la sintaxis. Promedio.sí me dice que del mismo modo escoja un rango en donde trabajar y un criterio. Los mismos argumentos que contar sí, solo que ahora saca el promedio. Ahora sí. Lo de arriba, recuerden, se llama sintaxis y lo que estoy escribiendo ahora es el ejemplo ya. El rango es E10 hasta E19 y el criterio será que, entre comillas, los promedios mayores o iguales a 14. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y estoy listo. Hago lo mismo en Excel y digo igual promedio punto sí, el rango de los promedios, punto y coma, calcule solo los mayores o iguales a 14. Cierro las comillas y el paréntesis y me devuelve 17. Significa que entre 18, 18, 19, 20, 17, que son estos que cumplen con ese criterio, y también este 15 de acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Todos estos valores los sumó y los dividió para n, o sea, para el número de valores que haya encontrado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sumó estos 7 y los dividió para 7, obviamente, y devolvió 17. ¿Por qué no sumó el 11, el 10? Porque ellos no cumplen con la condición de ser aprobados, son los reprobados. ¿Sí? Ahora dice, promedio que se repite entre los valores. Observemos qué promedio se repite, dice. Parece que el 18 está 2 veces. Sí, en efecto, solo se repite el 18. Cuando usted detecte algo que le digan, que vea qué valor se repite, qué promedio, qué edad, lo que sea, qué sueldo, eso se llama moda, la función moda. En ocasiones podría, si el computador está en inglés, llamarse modo. ¿Sí? Entonces, por favor, usted tiene que ver en su computador si escribe moda y le aparece es que es moda. Caso contrario, le pone modo. Existen varios moda, pero usted solo escoja la opción moda simple, moda, y digo que me busque moda desde E10 hasta E19. Significa busque un valor repetido en este intervalo. Entonces vengo lo mismo y hago en Excel. Y digo igual moda. En mi computadora sí se llama moda. Moda de este intervalo, enter. ¿Sí? Me devuelve que el valor que se repite es el 15. ¿Sí? También estaba repetido el 15. Ahora, ¿por qué no devolvió el 18? Quizás podríamos decir es mayor y también se repite. ¿O por qué devolvió 15? No lo devolvió porque es menor, sino porque al comienzo empieza con un 15 y como luego de todo el intervalo abajo encuentra otro 15 repetido, devuelve 15 es porque es el primer valor que buscó coincidencia. El 15 al comienzo y el 15 acá, devolvió el 15. Solo devuelve uno de los que se repitieran. Por ejemplo, si el 18 se repitiera más veces, ahí sí me devolvería
18. ¿Sí ven? Porque es el que más veces se repite, ojo. Ya no votó 15 porque 15 solo se repitió 2 veces. Voy a presionar Control Z para que quede igual a lo que estaba. Ahora dice promedio de edad de las personas de la tercera edad. ¿Sí? Como dice promedio de edad, obviamente tengo que usar promedio sí. Voy a regresar un ratito al ejemplo de acá, solo para que noten esto. Lo único que hay que notar que ahora cambia es el intervalo. Dice compare las edades, dice que compare, ¿no es cierto? Entonces vengo y detecto en qué columna está la edad. Dice que está desde D10 hasta D19. Entonces dice, saque el promedio sí desde, era D, ¿sí? Desde D10 hasta D19. Y como dice que busque los estudiantes o personas de la tercera edad, se sabe que para ser tercera edad es mayor o igual a 65 años. Entonces esta función que acabo de hacer es la que sirve para ese ejemplo puntual. Entonces empiezo y digo igual a promedio, sí, perdón, no se olviden del promedio punto sí. Siempre que haya un criterio para sacar el promedio, es promedio punto sí. Entonces digo, saque el promedio de estas edades, punto y coma. El criterio va entre comillas, digo a las mayores iguales a 65, cierro comillas y cierro paréntesis. Listo, el promedio solo de las edades mayores o iguales a 65, o sea, sumar 70, más este otro 70, más este 65, más este 70, y nada más, y dividido para los valores que hubo, arrojó este valor, de 68 y 75. Hay que recordar que el signo mayor es importantísimo. Usted tiene que saber bien usar los operadores de comparación. Si en el ejemplo le dice compare con mayores a 60, literal poner así, no, mayor a 60. Pero como aquí es mayores de la tercera edad, entonces son mayor o igual a 65. Si usted se olvidara de poner el signo igual, ya no entraría en el promedio este valor del 65, lo cual generaría que obtengan resultados diferentes a los esperados. Pues tenga mucho cuidado cuando haya que poner el igual, ponerlo, y si no se le dice en el enunciado mayor o igual, entonces no va. ¿Sí? Ahora vamos con el siguiente. Promedio de edades de los estudiantes. Ojo, aquí se quiere determinar el promedio de edad de los estudiantes, sin importar si fueran de la tercera edad o jóvenes, lo que sea. Solo dice promedio de edad. Cuando usted detecta eso en masa, es simplemente promedio, porque no hay ningún criterio. Dice promedio de edad. Entonces escribo igual promedio, marco todas las edades y enter. Listo, el promedio de edad de todos los valores de aquí, de edades, es 51. Quiere decir que hice esto. Hice un promedio sin ningún criterio de validación, sino simplemente el promedio de edades. Como las edades están en el rango desde de 10 a 19, marco el rango y nada más. Y es lo que está hecho aquí. Abajo dice contar el número de estudiantes de la nómina. ¿Sí? En el Excel, como ven, está sin colocar tildes, porque mi computadora está en inglés y a veces tengo que hacer esta acción cada vez. ¿Cuántos estudiantes son del paralelo? Quiero saber cuántos. Ya. Dice contar el número de estudiantes de la nómina. Ojo, la diferencia no. Aquí dice contar el número de estudiantes de la nómina, es un conteo general de todos, pero abajo dice contar cuántos son del paralelo A. La primera es contar simple y la de abajo es contar punto sí. Voy a hacer la primera y dice contar, ¿sí? ¿Cuántos estudiantes están en la nómina?
Funciona simple, verán. Solo se pone igual contar y marcar un rango de celdas siempre y cuando este rango sea numérico. Quiere decir que va a contar cuántas celdas he marcado, porque eso mismo es el número de estudiantes. Yo sé que aquí esta columna dice que son 10, ¿no? Pero también podría yo decir que no tengo esta columna para saber que son 10 y digo marco, contar y escojo un rango de celdas numéricas y luego enter y tengo que son 10. ¿Sí? Voy a eliminar esta para que le vean un poquito la utilidad, ¿no? Ahí yo ya no sé cuántos eran, ¿cierto? Entonces en lugar de estar contando con observación simple directa, utilizo la función contar y digo cuenta en un rango numérico. Ojo que si mando a contar en un rango que no tenga números, acá digamos letras, devolverá 0. ¿Sí ven? 0. Por eso es importante notar que el rango debe ser celdas numéricas. Y ahí está, 10. Listo. Ahora voy a contar abajo. Abajo, como decía, es un contar punto sí, en el cual hay a criterio. Quiere contar cuántos son del paralelo A. Por simple deducción, el rango deberá ser el paralelo, porque ahí está la información a ser buscada. Entonces marco todo el rango del paralelo desde A10 hasta A19. Ojo que se volvió A porque borré la columna anterior, ¿no? Si usted tiene B, pues márquelo en B, donde esté, no hay lío. Punto y coma. El criterio va entre comillas. ¿Sí? Esto me pasa cada que me cambio de idioma, si se dan cuenta, ¿no? Ahora sí. El criterio dice solo los de la, entonces marca usted la letra A, cierra comillas. Eso significará que en el rango de los paralelos busque las letras A y me cuente cuántas hay. Enter y me dice que están 7 estudiantes que corresponden al paralelo A. Quisiera acabar explicando un pequeño detalle que es importante que ustedes sepan. Cuando se ingresa información en Excel, uno debe ser preciso y no dar espacios en blanco quizás al inicio de la columna o al final. Por ejemplo, aquí en paralelo está A, ¿sí? Pero quizás si yo vengo y luego de la A le doy un espacio por ahí sin querer, ¿sí? Miren, el resultado que antes eran 7 del paralelo A, ahora se han vuelto 6, porque visualmente usted observa que dice A, no se observa el espacio. Usted dice, pero ahí está A, ¿por qué no le detecta? Ni el formato condicional ya no funcionó, si ve que ya no está resaltado con verde. Es porque no es lo mismo un A con un espacio en blanco que sin espacio en blanco al final. Es igual a un carácter. Entonces borro este carácter, que lo hice. ¿Sí? ¿Sí vieron? Enter. Ahora sí se resalta color verde, inclusive, por la coincidencia de ser A. Y ha contado 7 personas del paralelo A. Tome mucho en cuenta esto porque en próximos ejercicios que trabajemos con las funciones de texto va a ser muy necesario que usted lo tenga bien hecho. ¿Sí? Esto es todo, chicos, hasta el momento. Espero que repasen en función de este video. Les pondré una tareita para que la resuelvan. Hemos hoy aprendido las funciones lógicas, ¿sí? Y también las funciones estadísticas. Todavía nos quedan funciones lógicas por estudiar, pero lo haremos